Barthes centraba su análisis estructural de los relatos en 3 niveles. Los dividía por funciones, acciones de los personajes que serían actantes y la narración del relato. Sus 3 niveles los definía así. El nivel de las funciones se centraba en las acciones secuenciales dentro del relato y los clasificaba en 2. Los nucleares, es decir, todas aquellas acciones que van dirigiendo la historia y dependiendo de ellas son los giros que podría dar la trama en la historia. Y las catalíticas, estas trabajan junto con los núcleos, dándole más detalle y suspenso y demorando dichas acciones en la trama. El nivel de las acciones, aquí tenemos que centrarnos en los personajes, sus relaciones, sus papeles que desempeñarán a lo largo de la historia. Y el nivel de la narración, aquí es donde nos centramos en la enunciación y en la forma en que se cuenta el relato. Aquí consideramos a un narrador, el sistema del discurso y el cómo se presenta la narración, incluyendo por supuesto el significado de los signos. Bueno, ahora pasaremos al análisis de nuestro cuento, no sin antes dar unos pequeños detalles de este. Inés Arredondo escribió el cuento La Tsunamita. Es uno de los cuentos más populares de esta autora. Este se publicó originalmente en su libro La Señal, en 1965. Este relato nos cuenta la historia de una joven llamada Luisa, quien al recibir un telegrama vuelve a cuidar a su tío moribundo, el cual, en su lecho de muerte, le pide matrimonio a la joven, con la intención de que ella heredara todos sus bienes, quien después de la boda tiene una recuperación milagrosa y pide consumar este matrimonio, teniendo así un ambiente de abuso e incesto. Los núcleos son acciones principales, son los sucesos más relevantes y cruciales para la trama. Son indispensables, ya que sin los núcleos el cuento no podría entenderse ni continuar su curso. En el cuento La Tsunamita, la llamada y el regreso a su pueblo natal es un núcleo, ya que Luisa recibe el telegrama que anuncia la inminente muerte de su tío Apolonio, y ella viaja a su pueblo natal. Esta acción rompe el estado inicial de juventud, orgullo y pureza de Luisa y la sitúa en el centro del conflicto que es con su tío Apolonio. En el cuento, la catálisis es el acto de cuidado. Luisa comienza a cuidar de su tío y él verbalmente le promete sus objetos de valor, transmitiendo así sus recuerdos y su vida. Esto refuerza el vínculo emocional y establece una justificación de la herencia del material. Como siguiente parte del relato, hablamos sobre la propuesta de matrimonio. En esta parte, el sacerdote comunica a Luisa el deseo de su tío Apolonio sobre casarse con ella, con el pretexto de que pueda heredar todos sus bienes. La noticia la toma bastante por sorpresa y la sumerge en un conflicto moral y emocional. Por un lado, siente horror y repulsión ante tal idea. Por otro lado, enfrenta la presión social y religiosa que la obliga a aceptar. En este episodio hay un punto de quiebre, porque transforma la relación de su tío Apolonio y de Luisa, junto con todo su entorno. A partir de este momento desencadenan consecuencias más trágicas del cuento. Esto es un núcleo narrativo. La siguiente parte del relato es el resurgimiento y la transgresión sexual. Tras haberse casado con su tío moribundo, Luisa espera una muerte como un desenlace inevitable. Sin embargo, ocurre todo lo contrario. Algo fuera de la lógica, algo sobrenatural. Su tío Apolonio se recupera milagrosamente. Lejos de morir, el anciano renace, pero no en cuerpo ni en alma, sino en una forma grotesca, alimentada por la lujuria. A medida de que va mejorando, él se vuelve más dominante, exigente, bastante cruel. Empieza a tratar a Luisa como mujer legítima, borrando cualquier límite o familiar. Finalmente la somete sexualmente, consumando una unión impuesta que simboliza la corrupción total del vínculo entre ambos. Si se eliminara esta parte de la historia, perdería todo su eje trágico, ya que todo el sufrimiento posterior deriva de este momento. Bueno, ahora les hablaré sobre la huida y el regreso impuesto. Este sería un núcleo. ¿Por qué? Porque
funciona como un punto de inflexión y de clímax. Plantea la huida de Luisa, pues intenta salir de esta situación de abuso y luego el regreso por la moral y el confesarse. Esto nos da a entender que sus cadenas no son físicas, sino morales y sociales. El segundo punto es la generación de tensión, pues al regresar a la casa se vuelve un ciclo de nuevo de ser una víctima y aumenta la tensión de horror. Por último les hablaré del motor de la trama, ya que sin el regreso de Luisa la historia tendría un camino muy diferente, pues sería la destrucción psicológica de nuestro personaje. Y por fin, después de años de sufrimiento, Luisa se libera de su tío. ¿Por qué? Porque el tío Polonio muere, dejándola por fin libre. Esto también lo nombramos como un núcleo, porque nos dice qué es lo que va a pasar después. Es importante para la historia, ya que después del núcleo viene la catálisis, que la catálisis sería que por fin Luisa está libre. Para finalizar les hablaré sobre la condena existencial, y este es un núcleo. ¿Por qué es un núcleo? Porque nos proporciona el final y la resolución del tema del cuento, más allá de la muerte del abusador. Les voy a dar algunos puntos. El desenlace temático es el primero. Este nos revela la verdad de la tesis de la obra. La muerte del opresor no libera a Luisa, más bien expone el daño irreversible que le ha causado. También me toca hablarles sobre la teoría de Clown-Bremont. Según Bremont, existen dos tipos de acontecimientos: el mejoramiento a obtener degradación predecible, que es el riesgo de caer en un estado negativo. Una secuencia de degradación se desarrolla cuando la degradación posible se convierte en una degradación producida a través de varias acciones y consecuencia de todo lo que sucedió en la historia. En la tsunamita hay pura degradación. ¿Por qué? Porque Luisa tenía un fin a alcanzar, que era el tener dinero después de la muerte de Apolonio. Pero ¿qué sucede? Que Apolonio no muere. Era una posibilidad clara y fue lo que sucedió. Al Apolonio seguir vivo es un impedimento para que Luisa pueda conseguir su meta alcanzar, por lo que se degrada. Lo vemos desde la narradora, que es Luisa, es claramente una degradación, pero si lo vemos del lado del tío Apolonio es un mejoramiento. En la tsunamita entendemos que la secuencia 1 es el sacrificio y el matrimonio de Luisa y el tío Apolonio. Aquí nos habla de mejorar la situación económica y social del tío Apolonio. Hablamos del proceso. Luisa acepta el matrimonio con el tío moribundo. Este es el sacrificio. Y hablamos del resultado, que sería el lugar de la muerte rápida del tío. Nos relata sobre cómo el tío mejoraba y abusaba de Luisa durante el tiempo que ella estaba con él. En esta segunda secuencia habla de la pureza y la mancha. La situación inicial de Luisa era pureza, orgullo, belleza y la virginidad de Luisa. Ahí iniciamos. El proceso nos habla de la boda y la consumación del matrimonio con el tío Apolonio, que estaba moribundo, y el resultado es la degradación, la pérdida de la pureza percibida por Luisa, que la deja corrompida, que la deja manchada y la deja con algo muy feo, que fue el abuso del tío Apolonio a ella. En conjunto, las teorías estructuralistas de Burns y Vermont nos ayudan a desglosar un poco más la historia hasta su esqueleto lógico. Esto nos habla mostrando que la tsunamita no solo es una anécdota de una desgracia, sino una narración donde las estructuras de poder patriarcales, económicas, sociales, entre otras, operan como la fuerza mayoritaria que organiza y condena a Luisa y a las acciones de los personajes secundarios.